En los entornos corporativos y en general en la vida social, se ha dicho que toda persona tiene un costo, que toda persona tiene un límite, un valor, hasta donde puede ser persuadido o que una persona puede ser comprable. De ahí que se dan los sobornos y las presiones en todos los ámbitos sociales, laborales y educativos. Que una persona puede tener un estándar muy elevado de valores, pero aún ese estándar puede ser doblado. O sea que la persona podría vender su conciencia, vender sus principios, que la persona podría acceder a lo inimaginado. Ustedes han escuchado eso y hemos visto suficientes testimonios en la vida de casos así. Y podría contarles de algunos de ellos, pero creo que con todo lo que hemos visto sabemos que el corazón del hombre es muy inestable y lo que hoy pensamos, sentimos, deseamos y afirmamos con toda seguridad, tal vez mañana puede cambiar, y todo a veces pende de las circunstancias en las que nos encontremos. Es así, ¿cierto? Es así. Y que la vida nos sorprende, la vida, hermanos, nos sorprende con situaciones inesperadas, no deseadas, y a veces no sabemos cómo reaccionar o qué haríamos. Y a veces pensamos en lo difícil de la vida, pero sé que el corazón del hombre no solo es probado, sus valores, sus principios, por las cosas difíciles o dolorosas, sino también por las abundancias, por las cosas satisfactorias. Y creo yo que justamente aquellas cosas que son muy gratificantes también podrían probar el corazón del hombre. Esto lo digo porque quiero que por un ratico vayamos al Evangelio de Juan. Todos tomen su Biblia, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 18. Hoy nos encontramos a partir del capítulo 15 en una escena que es real. No piense usted que esto es una parábola, un mito o cosas así. Este es un relato histórico de la vida de un hombre como usted y como yo. Vamos a pensar un poquito la vida y el corazón de Pedro, el apóstol Pedro. ¿Quién es Pedro? Uno de los discípulos de Jesús, posteriormente uno de los apóstoles, enviados, heraldo, evangelista, pregonero del evangelio de Jesucristo. Primero a los judíos y luego a los gentiles. Evangelio de Juan. Cuando leemos desde el versículo 15 hasta el versículo 27, nos encontramos con un aspecto de la historia de Pedro, de su vida, pero también de Jesús. Pensando en el ministerio de Jesús, que Jesús es Dios encarnado y que en Él no hay falla y que Jesús es eficaz, pareciera ser, y presten mucha atención a esto, pareciera ser como que el intento de liderazgo, el esfuerzo ministerial de Jesús se hubiese quedado corto, como que Jesús no hubiese logrado persuadir al fondo, transformar la vida de sus discípulos, porque lo que leemos y lo que leímos la semana pasada es que tan pronto capturan a Jesucristo, todos sus discípulos salen huyendo. Todos salen huyendo. Lo que quiere decir es que el corazón de los discípulos es probado y llega al límite donde ellos son tan vulnerables que ellos podrían hacer algo que antes pensarían no lo harían. Recuerda que Pedro le dice a Jesús vehementemente, incluso con cierta agresividad: ¿cómo se te ocurre? Mi vida daría por ti. Iría contigo hasta la muerte. Ese es Pedro. Y nosotros tenemos una opinión que podría cambiar. Es tan importante ser conscientes de que nuestro corazón es como un gran monstruo, como un ser gigantesco y a la vez desconocido para nosotros. Por eso nuestro corazón
tiene que ser transformado y a la vez tiene que ser sostenido por la obra del Espíritu Santo. De lo contrario, somos fluctuantes, dice Santiago, como las ondas del mar llevadas de aquí para allá. Y uno ve eso en un niño a temprana edad. Uno ve que fácilmente uno puede alegrar el corazón de un niño. ¿Cómo? Dele dulces o pásele el celular. Y está muy contento, muy feliz con esa distracción, pero quítesela. ¿Cómo reacciona? ¿Cambió inmediatamente? Eso sigue pasando en la edad adulta, solo que de otras maneras. Y se requiere la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que seamos personas más constantes, más estables, con un criterio bíblico. Voy a leer para ustedes Evangelio de Juan, capítulo 18, a partir del versículo 15. Esta es mi versión, o la versión Reina Valera. Seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. El otro discípulo, era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la puerta e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, o lo interrogó públicamente, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo Pedro, fuerte, no soy. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Versículo 19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Jesús está hablando y dando respuesta a esta interrogante. Versículo 22. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Continúo. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Qué relato tan triste. Algunas personas podrían sentir incluso molestia, ira. Porque por supuesto lo que se espera es la fidelidad de cada uno de los discípulos. ¿Alguna vez usted ha experimentado infidelidad? ¿Alguien ha fallado a usted en algún asunto, en amistad, trabajo, lo demás? ¿Y cómo se siente? Es terrible. Así que es una experiencia indeseada, es tortuosa al alma de la persona. Y es lo que leemos aquí. Leemos el vergonzoso momento en que Pedro ha llegado al límite. Ha llegado al punto donde él mentiría, donde él traicionaría, donde él fracasaría. Y podría preguntarle a usted que está escuchando en este momento esta disertación, ¿conoce usted cuál es su límite? ¿Sabe usted qué es aquello, ese punto final
de su límite donde usted podría extraviarse. Algunos de ustedes sin duda alguna pueden contestar rápidamente porque tal vez lo han vivido, pero quiero decirle que en el caso de Pedro era llegar al punto de la muerte, llegar al punto de verse rodeado y que le quitarían la vida. Pero no sucede así con todas las personas. Muchas personas han entregado su vida, se han dejado matar por alguna causa, la que sea. Así que no todas las personas tendrían ese límite. No podríamos decir que el límite es encontrarse entre la vida y la muerte. No, porque es claro que muchas personas no tienen eso como límite. Podrían permitir que les quitaran la vida, pero no podrían permitir otro asunto, que para usted sería menor, insignificante. Lo que nos deja ver que cada uno tenemos un límite y no podemos pensar que es el mismo en todos los casos, pero el caso de Pedro es así. Por lo menos en esta etapa de su vida sí es así, ya que según la tradición histórica, Pedro murió de una manera muy cruel por causa de Cristo, pero no en esta etapa de la vida de Pedro. Así que lo que vemos en Pedro es miedo, terror, angustia, porque puede Pedro correr el mismo riesgo o la misma suerte de su maestro. El escenario es así. Pedro está en el patio. Al lado están los soldados, la guardia del templo, y usaban unos recipientes como unas canecas grandes, echaban chamizas y madera y se calentaban porque bajaba mucho la temperatura, mucho. Y ahí está Pedro entre ellos, pero dentro de ese escenario que fue real, a cierta distancia estaba Jesús. Y Pedro podía ver el interrogatorio que le estaban haciendo a Jesús, incluso cuando este hombre golpea a Jesús. Pedro sigue de lejos a Jesús, pero sigue de lejos porque lo ama. En realidad, Pedro ama a Jesús. A Pedro le duele lo que le está pasando a Jesús, pero también Pedro siente miedo por él, por lo que le pueda pasar. Dígame usted, ¿eso se comprende? Claro que sí, comprendemos lo que está pasando con Pedro. No lo juzgamos tanto porque en nuestra humanidad podemos sentir que nosotros también tenemos como esas experiencias. Siguen a Jesús, Pedro y este otro discípulo a cierta distancia. Otros discípulos encontraron otro lugar donde esconderse, donde refugiarse. No es que los otros lo quieran menos, no es que los otros sean un poco más hipócritas o dejados, no, es que todos tienen miedo y lo que viven es aterrador. Encontrarse rodeado por criminales, por la gente que tiene el poder de quitar la vida y que no tienen temor de Dios y que lo pueden hacer. ¿Quién de ustedes no buscaría un buen escondedero? Es así. ¿Bajo qué circunstancias nosotros esconderíamos nuestra fe? ¿O bajo qué circunstancias nosotros ocultaríamos nuestras creencias, nuestra doctrina, nuestra comunidad, nuestra iglesia? ¿Bajo qué circunstancias? Esto es bueno preguntarlo, hacernos esa pregunta para tramitarlo en oración con el Señor. Y no todas las personas en esta vida estarán expuestas a situaciones extremas, no. Pero sí que es cierto que en algún momento o en varios momentos de nuestra vida nos podemos encontrar siendo probados por Dios, por el mundo o por nuestra propia carne. Esto es lo que está pasando con Pedro. Voy a leer el versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre?
qué mujer tan inoportuna o tan imprudente. Pareciera como que esta mujer no tiene afectos por Jesús ni por los discípulos, porque lo que hace ella es exponerlo públicamente. Lo expone públicamente. ¿Quiénes rodean a Pedro? Los mismos hombres que capturaron a Jesús, los mismos hombres que los llevaron ante Anás, los mismos hombres que lo amedrantan, los mismos hombres que lo golpean. Y Pedro está ahí tratando de pasar como incógnito, tratando de que sus adversarios no lo noten, pero internamente llorando y muy preocupado, observando sigilosamente a su maestro. ¿Qué puede pasar con el maestro? ¿Qué puedo hacer en algún momento? Yo no dudo que Pedro quisiera en algún momento intentar salvar a su maestro, como a veces sucede que nosotros cristianos en alguna circunstancia quisiéramos salvar el día, salvar la situación o un ser querido, y quisiéramos meter la mano donde no podemos. Y ahí está Pedro, tal vez, no dudo, esperando una situación favorable, expectante que podría pasar. Pero lo que hace esta mujer es peligrosísimo. Intencionalmente ella lo expone. Lo expone. Es así. Bueno, entonces piense nuevamente en situaciones en las que usted se puede encontrar o se ha encontrado donde la exponen o lo exponen. En nuestra cotidianidad siempre estamos expuestos, no solo cuando salimos de casa, sino que en nuestro propio hogar somos expuestos. Y nadie nos pone más a prueba que nuestro propio hogar, nuestra propia familia. Porque en nuestro hogar no podemos simular. Somos lo que somos. Pero ¿qué pasa cuando en nuestro trabajo estamos rodeados por compañeros y estos compañeros hacen comentarios indecorosos, chistes de doble sentido, conversaciones malosas, y todos se ríen y esperan que usted también participe? ¿Qué sucede cuando usted entra en ese juego? Lo que sigue es que ellos le van a reducir, van a juzgarle a usted. Y bueno, y usted no es evangélico, usted no es cristiano. Esa es la artimaña. Involucrarle, hacerle quedar mal, que usted participe, se enrede y luego desprestigiarle. Eso sucede. Ahora, voy a pensar que usted tiene buenos compañeros laborales y buenos compañeros en la institución educativa, pero siempre va a haber un momento, una situación. A mí me pasa, casi no me gusta estar rodeado de mucha gente, no me gusta casi ir al centro, y yo voy pasando la vía, veo que la gente se pasa a los semáforos, que hacen esto o aquello, y siento la tentación de llamar la atención. Algunas veces lo he hecho y me he ganado unos insultos. Así que lo que surge en mi corazón es esa pasión de responder y decirle a la persona que está equivocada, que está equivocado y que parece que no lo entiende. Así que todo el tiempo somos como expuestos de una u otra manera, porque el caso de Pedro es que él está expuesto en este momento por esta mujer casi al filo de la espada. Tal vez nosotros no de esa manera, pero todo eso cuenta en la cotidianidad y va afectando la vida del creyente. ¿Sí? Esta mujer lo expone públicamente. En muchos escenarios somos expuestos. Ahora, ¿cómo usted, como hija de Dios, como hijo de Dios, cómo podemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? Usted puede tomar varias posiciones o actitudes. Una, usted puede decir, pues como no me interesa relacionarme con los incrédulos, porque los incrédulos no gustan de mí y me buscan alguna manera para agredirme, pues entonces no me relaciono con la gente. Voy a vivir solo,
Me voy a enfrascar en mis propias actividades, en mi propia vida, no me relaciono con nadie, no pido un favor, no hago favores y demás. Esa es una decisión y hay personas que viven así, la vida cristiana. Entonces ellos mismos van a decir, vean ese cristiano, es cristiano pero no es amoroso, no se relaciona con ellos, es un santo, una santa, él, solo ella, no se relaciona con nosotros, no participa en nada. Entonces, de todos modos, pierde usted porque ellos van a encontrar alguna manera para desacreditarle. Pero eso puede ser una actitud, usted como desaparecer de la vida social. En la semana antepasada, leíamos la oración sentida que hace Jesús y él dice así al Padre con lágrimas: no ruego que los saques del mundo. Mi ruego, Señor, es que los guardes del mal. Que es la manera como nosotros también podemos vivir. Usted puede desaparecer socialmente, usted puede decir no relacionarse con la gente, o usted puede decidir cohabitar, relacionarse, interactuar con la gente, con un estándar y con una cantidad de límites desde su estándar moral, que también va a hacer que la gente le rechace un poco o se incomode, pero en medio de eso también va a encontrar la oportunidad de usted relacionar y mostrar el Evangelio de Cristo a través de su sana y buena conducta. Puede tener otras maneras de usted relacionarse con la gente. Por ejemplo, usted puede cargar la Biblia y darle garrote a la gente con textos bíblicos todo el tiempo. Así que usted podría hallar muchas maneras y mi pregunta sería, ¿y cómo relacionarme con personas como esta criada portera que me enfrenta, me aborda en la calle, en todo lugar, en el trabajo, y quisiera desacreditarme como cristiano y exponerme? Y que no siento afecto por esta persona porque noto que es hostil conmigo. ¿Qué me dice la Escritura? ¿Cómo debe ser mi actitud con esas personas? Hágase esa pregunta, muy necesaria, muy importante en este día. Así que Pedro da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que da él? No lo soy. Ahora, volvámonos un poquito al texto anterior. Jesús lo capturan, pero antes de eso dice el texto que se adelantó Jesús a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos responden: a Jesús Nazareno. Y la respuesta de Jesús es: yo soy a quien buscáis. Y recordamos que Jesús está haciendo una afirmación gloriosa, una afirmación divina. No, el yo soy no lo debemos interpretar como una identificación de los seres humanos, que es lo que hacemos hoy, sino que en ese contexto lo que él toma como referencia es la presentación que Dios, Yahweh, hace en la zarza que ardía a Moisés. Yo soy el que soy, el que nadie más es. Recuerdan, en teología sistemática hablamos que Dios es todo aquello que nunca, que jamás es la creación. Hay una distinción y la creación no es nada lo que es Dios. Si queremos tener una definición global de qué es la naturaleza y la creación, el universo es todo aquello que no es Dios. Entonces Jesús responde acerca de él es: yo soy Dios, y hace una distinción ahí. A pesar que en ese momento él es verdaderamente yo soy Dios, verdaderamente divino, verdaderamente humano. Pero la respuesta frente a ellos es: yo soy. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Pedro? No soy. Mientras que Jesús responde: yo soy, Pedro, cargado de terror, ¿quién no?, dice: yo no soy. ¿Qué contraste, no?
El contraste es por la naturaleza, el contraste es por el propósito, el contraste es por el espíritu. Juan capítulo 1 versículo 11 nos dice que Jesús a lo suyo vino, a lo suyo vino. Hoy hallamos personas de 30, 40, 50, 60, 70 años y creo que mucho más si las hay, que si usted le pregunta cuál ha sido y es el propósito de su vida, fácilmente le responden a usted: no sé, no sé. Y que es una de las búsquedas del ser humano y puede ser una de las angustias del ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago en esta vida? ¿Para qué estoy aquí? Preguntas filosóficas, existenciales, por supuesto, muy necesarias. Pero Pedro responde: no soy, no porque no tuviese un proyecto de vida, es porque él siente la punta de la espada en su cuello con esa pregunta que hace esta mujer. Y él responde: no soy. Yo les conté a ustedes una historia. En esa época había una sonada muy fuerte delincuencial. Y escuchamos cómo cerca de la medianoche golpean a la casa vecina. Un grupo fuertemente armado. Y preguntan por el padre de familia. La mamá y los niños llorando dicen: por favor, no. No, y no está. Y estos hombres, engendros de Satanás, sin duda alguna, desalmados, le dicen a esta señora, a estos niños: o sale o lo sacamos. Eso es un impacto. No puedo olvidar esos sonidos, esas voces, esos llantos. Y yo, al recordar eso, puedo sentir la angustia de Pedro, porque es que casi que lo exponen a él mismo a la muerte. Y es lo que hace Pedro, decir: yo no. Es lo que hace esta mujer con estos niños ese día, llorar y decir: no, él no está, no lo maten. Es como responde Pedro. Versículo 18. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido el fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Es como vivir en medio del peligro, del terror. Pero no es así como vivimos hoy. No es así como siempre hemos vivido. Ahora yo quiero que usted tenga en cuenta esto. Nuestros enemigos no son las personas. Nuestros enemigos no son las personas. Pablo en Efesios capítulo 6, hablándonos de la guerra espiritual, nos dice: por lo demás, hermanos, para concluir, dice: fortalezcas en el Señor y en su fuerza poderosa, porque no tenemos guerra contra los seres humanos, contra sangre y carne, sino contra ángeles, principados, contra potestades, gobernantes de maldad. Así que es muy importante, porque el cristiano no puede ir por esta vida sugestionado, predispuesto, rechazando a todas las personas y asumiendo que todos son los malos y que nosotros los cristianos somos los buenos. Aunque ciertamente hay gente muy peligrosa y debemos evitarla y debemos ser sabios, pero debemos partir de esto, que la maldad es mucho más que la reacción de una persona, sino que más bien las acciones de las personas es el resultante de la maldad, de ese mundo del que Jesús oró y dijo: no oro por el mundo. De ese mundo que Pablo describe dramáticamente como una generación maligna y perversa. Nuestro enemigo es ese mundo. Así que nuestros vecinos y nuestros familiares no deben ser nuestros enemigos. Tenemos que vivir en medio de ellos, tenemos que relacionarnos, tenemos que trabajar con ellos. Compartimos
labores, necesidades, convenios y demás, y debemos hacerlo. Es lo que sucede aquí con Pedro. Él está en medio de estos terribles hombres y de esa terrible mujer también, por supuesto. Y él está ahí y tiene que estar ahí. Versículo 19, y se traslada unos metros más adelante la descripción y ahora nos muestra la escena de Jesús. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina, y Jesús le respondió. Bueno, primero, recuerde que todo el tiempo del ministerio, los escribas y los fariseos buscaron siempre hallar a Jesús en una afirmación que lo condenara. Los judíos no necesitaban delitos físicos, sino que si una persona usaba mal el nombre de Dios, ya podría ser objeto de muerte y lo podrían llevar a las afueras de Jerusalén y matarlo al filo del impacto de las piedras. Entonces, esto es lo que sucede. Hasta después de la captura necesitan encontrar evidencias, datos probatorios que condenen a Jesús. Pregunta por sus discípulos para amedrentarlo y preguntan por sus enseñanzas. La respuesta de Jesús es muy clara. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en oculto. O sea, no he tramado, no he hecho un complot, no tengo ningún plan oculto, ni B. No es ninguna artimaña, no hay un plan detrás del plan de ninguna manera. Y la pregunta es, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a la gente, pregúntale a todos ellos, pregúntale a quienes recibieron el mensaje, pregúntale a los que fueron sanados, pregúntale a los que fueron liberados. Las evidencias están por todo lado. Es lo que Jesús les dice. Así que encontramos al adulador como otro personaje en este relato. En el lenguaje popular colombiano decimos encontramos al lambón. En este caso al adulador. Dice versículo 22, cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada, o sea, un puñetazo, un golpe, un impacto en la cara a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Pero si he hablado lo correcto, si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Hay que cuidarnos de los aduladores. ¿Qué es un adulador? Un adulador es una persona utilitarista, engañosa, mentirosa, que se acerca a usted fanfarroneando y lo alaba a usted. Qué bien, qué tan inteligente, qué bonito y qué más, y le dice cosas y le anima a usted y le habla y va tejiendo una red de halagos y demás, pero esa persona no es verdadera. Esa persona hace todo eso con unos propósitos personales. Así que dice cosas incluso que no corresponden a usted. Le puede decir que usted es bonito y usted no es bonito, pero le dice para que usted luego acepte que le va a pedir un favor. ¿Conocido personas así? Y ese adulador también se acerca a aquellos que tienen autoridad, responsabilidad y demás, y está adulando, y luego para adular va a hablar mal de usted, va a golpearle a usted, va a agredirle a usted. Y qué importante es andar con cuidado y relacionarnos con sabiduría. Este hombre, no dudo que por quedar bien con el sumo sacerdote, por aparentar sacralidad y respeto a la autoridad, golpea a Dios encarnado, al Verbo de Dios, al Cordero de Dios, aquel que siendo en forma de Dios no estimó
esta maravilla como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo en semejanza de hombre. Un hombre golpea, impacta el rostro de Jesús, y no porque Jesús haya sido grosero, no porque Jesús haya engañado. Ese es el drama, esa es la artimaña del adulador. En la carta a Santiago habla de estos aduladores, incluso en el contexto de la iglesia, y describe que ellos son nubes sin agua, sin fruto. Esa analogía hace referencia a un tiempo de mucha sequedad. Las plantas se secan, los cultivos se secan, empieza todo a drenarse y a sentirse tanto calor, y usted ve una densa nube que viene y se alegra porque dice va a llover, y al ratico desaparece y no hizo nada de lo que parecía. Así es el adulador. Y el adulador no solo es engañoso con usted, es infame. Tiene una manera de pensar a la manera de su padre, que es Satanás. Ahora podríamos pensar si nosotros hemos sido convenientes aduladores en algún momento, y tenemos que hacernos todas estas preguntas muy hacia adentro. Pero este hombre golpea a Jesús, impacta a Jesús de una manera engañosa, porque todo lo que va sucediendo alrededor de la captura de Jesús son artimañas de hombres, son astucias de hombres, son conductas mentirosas. Esto es lo que sucede. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le preguntaron por segunda vez, ¿no eres tú de sus discípulos? Y Pedro respondió. ¿Cómo respondió? De la misma manera: no lo soy. Así que uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Notan ustedes que Pedro está acorralado? Por ser tan impulsivo y herir a Malco, ahora lo tienen ahí rodeado, y él sabe que no solo le pueden cortar la oreja por impulsivo, porque Pedro no tenía que defender a Jesús, pero por impulsivo Pedro en el camino se encontró con sus resultados. ¿Qué enseñanza tan clara es para nosotros? Que, como dicen aquí en Colombia, el mundo es un pañuelo. ¿Han escuchado eso? ¿Qué otro adagio similar hay? El mundo es un círculo. Todo esto es para querer decir que nosotros tenemos que ser prudentes, cautelosos, porque lo que hacemos hoy, por supuesto, incide en nuestra vida y más adelante. ¿Qué carajos tenía Pedro que tratar de cortar la oreja a Malco? Es que no tenemos permiso nosotros para hacer nuestra propia justicia. Gracias a Cristo Dios, que volvió a reincorporar el tejido, y Malco pues quedó otra vez bien. Pero Pedro se encuentra más adelante con que quienes familiares de Malco le rodean tienen ira, y ahora son ellos los que le pueden cortar el pellejo. ¿No te vi yo en el huerto con él? Y es una manera como sarcasmo, donde lo amedrantan mal. No le están diciendo: aquí te tenemos rodeado, y vos le cortaste la oreja a mi primo, a mi sobrino, a mi tío, y aquí te tenemos, Pedro. No lo dicen de esa manera, lo dicen de una manera más astuta, pero todo esto lo amedranta. Versículo 27 dice: negó Pedro otra vez
y enseguida el gallo cantó. En los otros evangelios nos dan otros datos, como por ejemplo que él llega al desespero, al punto que le dicen: tú eres uno de ellos, porque eres como de ellos, como hablas como ellos. Y entonces Pedro empezó a decir truhanerías, groserías y maldiciones, alejándose, tomando distancia de esa identificación con Cristo. Con Cristo. A mí me recuerda un caso bastante interesante del rey David. El rey David tiene muchos enemigos, lo quieren matar y él no encuentra otro escondedero que ir al pueblo de sus enemigos, porque es que está rodeado y no tiene otra salida. ¿Y cómo la hace? Se agarra el pelo, se llena de mugre, andrajoso, se escupe y empieza a salivar como alguien enfermo y deteriorado, desquiciado. Y dice el texto, como un loco. Y así me imagino que con apariencia delirante va para ser todo objeto de burla. Y tiene que ser así, porque David sabe que tiene que verse ante sus enemigos como el hombre más fracasado, más estúpido, más desgraciado, tanto que los enemigos digan: no merece que lo matemos. Nos divierte más ver su desgracia. Cosas que uno encuentra en las escrituras y cómo el hombre va tratando de salvar su vida. Que somos muy inteligentes para hacer cosas, ¿cierto? Pero Pedro llega al punto de decir groserías y renegar, porque Pedro tiene mucha angustia. Y quiero llamar su atención en esta mañana porque, si bien es claro, la vida es hermosa a pesar de todo lo que sucede. La vida es un regalo de Dios. Debemos vivirla intensamente. Debemos procurarla. Debemos pasar bueno. Uno debe vivir la vida con optimismo. Debe hacerle frente a cada situación adversa, porque la vida es un regalo de Dios muy bonito, con todo y todo. Pero debemos reconocer que la vida también es una constante aflicción. Usted se levanta para ganarse el día, trabaja, estudia, hace todo tipo de labores y en muchos casos es la sobrevivencia. En muchos casos y la mayoría de los casos las personas no trabajan en lo que les gusta, sino que en lo que les toca. Y las personas no viven lo que quieren, sino viven lo que pueden. Esas son condiciones de la vida. Y en ese caminar, como cristianos, también entonces nos encontramos frente a situaciones adversas, pero ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? Porque concluyo con esto, presten mucha atención. Lo más difícil de una situación crítica, en la mayoría de los casos, no es esa situación, sino cómo usted y yo reaccionamos frente a esa situación. No lo dude, es así, porque todo problema llega y pasa. No hay nada permanente. De hecho, usted no es el mismo de ayer. Más o menos cada año el cuerpo se ha renovado completamente, los tejidos, los órganos, ¿no? Nunca somos lo mismo. Ni las circunstancias son iguales, ni la manera de enfrentarlo. Pero, por favor, llévese esto a casa. Órelo, medite en el Señor y pida a Dios, al Espíritu Santo, que siempre ilumine su corazón de manera tal que disipe de usted toda tiniebla, como un rayo de luz que penetra ya en lo profundo de la oscuridad de su pensamiento, de sus sentimientos, de sus emociones, al disipar las tinieblas mentales, usted pueda
pensar con claridad, sentir de forma apropiada y reaccionar adecuadamente. Otra vez digo, lo más crítico es cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa. Aquí hay un caso lamentable. Pedro niega a Jesús. Hay algo que nosotros sabemos y que Pedro sí no sabía. Que si Pedro no hubiese negado a Jesús, con todo y todo Pedro no hubiese muerto. Él no hubiese muerto. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que Pedro llevaría el evangelio a todos los de su nación, Jerusalén, y también abriría las puertas de la evangelización a los gentiles. ¿Y qué propósito de Dios no se cumple? ¿Cuál no se cumple? Así como Dios cumple sus propósitos con usted, aun cuando usted ha pecado, aun cuando yo he fallado, pero Dios va a cumplir sus propósitos. Es errado cuando un cristiano dice o cree que nosotros andamos con nuestro propio destino y que a la final nosotros vamos a hacer, y que Dios está como preocupado tratando de mirar y haciendo fuerza a ver que no estropeemos sus propósitos en nosotros. No, Él los va a cumplir. Lo que pasa es que el propósito de Dios se va a cumplir en una vasija de honra o en una vasija de deshonra, pero se van a cumplir. En este momento Pedro es una vasija de deshonra y ya estaba advertido por Jesús qué era lo que sucedería. Hermana y hermano, dependemos del Señor.